me dice, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a iniciar el tema. Son sistemas de unidades. Todo se observa muy bien. Si quieren, escríbanlo en el chat. Y si no, alguien aperture su micrófono y diga, sí, todo bien. ¿Se escucha bien? ¿Hasta ahí? Sí, profe. Sí, todo bien, todo bien. Noemí, ¿todo se escucha bien? Sí, profe. Ok, bueno, vamos a empezar. Bueno, nosotros conocemos en la parte de ingeniería que tenemos pues prácticamente tres sistemas de unidades. Los sistemas de unidades, el más utilizado, por supuesto, es el sistema internacional. Ese sistema internacional a veces se conoce como fundamental, como sistema internacional básico, pero tiene tres unidades específicas. Una de ellas es la longitud, que se expresa en metros. Otra de ellas es la masa, que se expresa en kilogramos. Y la tercera unidad es segundo. Y bueno, pues entonces eh, una vez que ya tenemos esto, surgen otros sistemas de unidades. Otro de ellos es el sistema inglés. Ahí la diferencia es que pues la longitud se expresa en pies, la masa es la libra masa y el tiempo sigue siendo en segundos. Hay otro sistema que se llama CGS por su sistema, bueno, por la sigla C de centímetro de longitud, G de gramos y S de segundo. Bueno, como bien sabemos nosotros, los ingenieros químicos o la ingeniería en general, tiene que ser capaz, ¿no? de transformar una unidad en cualquiera de los sistemas, porque pues ello es vital para comprar o adquirir pues sí, algún medio en las unidades adecuadas, ¿no? Entonces es importante el papel del ingeniero, pues saber hacer esto, ¿no? Saber hacer las conversiones. Y bueno, pues para ello tenemos una serie de cantidades, ¿no? Las fundamentales que ya les comentaba, generalmente son 7 unidades principales, son las más importantes. La longitud, la masa, el tiempo, la corriente eléctrica, la temperatura, la cantidad de sustancia y la intensidad luminosa son las unidades más importantes del Sistema Internacional de Unidades. En realidad son 7. Las principales o las básicas son 3, ya las miramos. Y bueno, también surgen las unidades que conocemos como unidades derivadas. ¿Qué son las unidades derivadas? Bueno, son unidades que resultan tal vez de una división, de alguna operación algebraica, llamado suma, multiplicación, división, de las unidades fundamentales, ¿no? Por ejemplo, la velocidad es la relación entre la longitud y el tiempo. Algo muy importante es que estas son las variables que se les asignan a estos parámetros. Por ejemplo, la longitud siempre será L mayúscula, la masa M mayúscula y T siempre será tiempo, no será temperatura, la temperatura siempre será teta. Los símbolos que nosotros utilizamos, pues sería kilogramos, segundo, amperes, Kelvin, mol, candela, ¿no? Pero algo muy importante es cómo se relacionan las derivadas, ¿no? Las cantidades derivadas. Y es importante utilizar este tipo de expresiones. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver las equivalencias y también vamos a ver algo que se conoce como parametrización o ver si una ecuación es en términos de unidades correctas, ¿no? Entonces aquí tenemos las conversiones de unidades. ¿Qué es una conversión de unidad? Pues en realidad son equivalencias, así como nosotros sabemos que una equivalencia importante pudiera ser 20 pesos, puede equivaler a 2 monedas de a 10. Pues también aquí tenemos algunas equivalencias para la longitud, para el volumen, para la energía, para la potencia, para la temperatura, cuando la queremos convertir de manera directa, pero también cuando hablamos de intervalos. Aquí es muy importante esta parte para la media logarítmica de temperaturas en el Ceneval. El camino más corto y más rápido es utilizar esta equivalencia. ¿Cómo cambias intervalos de temperatura? ¿De acuerdo?
Y bueno, por ejemplo, aquí tenemos cómo se aplica esto. Nos dice un problema que la densidad de una solución está en estas unidades. Nos las pide en las unidades de kilogramos sobre metro cúbico. Pues aquí hacemos la equivalencia. Esto se llama factor de equivalencia. Si tenemos libra masa sobre pie cúbico, a esta parte que está aquí, esta es la equivalencia que viene de una tabla. Un metro cúbico son 32,287 pies cúbicos. Este es el factor, como si fuera una regla de tres, y transformamos eso a libra masa sobre pie cúbico a kilogramos sobre metro cúbico. Si después nos piden el volumen, pues sabemos que de densidad igual a masa sobre volumen, podemos despejar el volumen. ¿De acuerdo? Pues bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Esto tiene que ver con flujo de fluidos. Todos conocen el número de Reynolds. ¿Qué es el número de Reynolds? Bueno, para el Ceneval es una relación, es un parámetro que nos va a indicar cuando un fluido se encuentra inmerso en una tubería. Esta tubería puede ser llena o estar llena o no, pero nos indica un régimen de flujo, es decir, la viscosidad es una fuerza que actúa en el movimiento de un fluido, pero que se opone al movimiento. Se dice fuerzas viscosas. Y la parte de arriba, que implica la velocidad, se llama fuerza dinámica. Entonces, el número de Reynolds nos da una idea de qué es lo que gobierna más, la cuestión dinámica o la cuestión, en este caso, de la viscosidad, la cuestión, pues sí, digamos, como de movimiento o la de fricción con la superficie, ¿no? Eso es la viscosidad, es la resistencia que tiene un fluido para moverse. Entonces, pues bueno, aquí tenemos este ejercicio, nos dan en diferentes unidades el diámetro, la velocidad, la viscosidad. Lo ideal sería pues convertir todo al sistema internacional, aplicar esto, y esto es el número de Reynolds, densidad, velocidad, diámetro sobre viscosidad. ¿Sí? Otro caso claro en el Ceneval. Generalmente nos piden la potencia de una bomba en diferentes unidades, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dicen que tenemos un sistema de agitación de 1,45 HP. Nos solicitan determinar este valor de HP en BTU sobre minuto, calorías y libras fuerza sobre pie segundo. Bueno, pues haciendo uso de los factores correspondientes de equivalencia de la tabla que ya les mostré, pues podemos convertir cada uno de estos sistemas o este valor de HP a los diferentes sistemas. Y bueno, aquí algo muy importante para los sistemas de agitación que también evalúan en el Ceneval, que pues aquí se ve la relación líquido con gas que se tiene en un sistema que se está homogenizando o se está agitando, pues bueno, tenemos este problema. Y aquí lo único que hay que cambiar pues son las unidades de pies cúbicos a metros cúbicos, y una vez que tenemos esto nos piden el volumen. Entonces pues únicamente aquí es transformar unidades. ¿De acuerdo? Otro aspecto relevante es la transferencia de masa. Por ejemplo, en sistemas líquidos, la constante de transferencia de masa o la difusión de oxígeno en un medio líquido, pues rige esta ecuación. Siempre lo piden en el Ceneval, entonces, pues aquí hay que tener muy claras las unidades, cuáles son las unidades correctas para no errarle, ¿no? Para no tener un problema con las unidades. Todo lo tenemos que tener en el sistema internacional de preferencia para conocer la tasa, ¿no? La tasa de o flux o flujo de un gas, ¿no? En un medio líquido. Eso, pues bueno, ya lo sabemos también. Y bueno, ahora vamos a ver, ya conociendo las unidades básicas o fundamentales y las derivadas, bueno, de pronto en el Ceneval nos preguntan en la siguiente ecuación, ¿qué unidades debería tener tal letra o tal número para que esto sea dimensionalmente correcto? Bueno, se sabe si una ecuación es dimensionalmente correcta, pues bueno, primero las constantes no tienen unidades, es decir, 4 y pi no debe tener unidades, ¿sí? Y nos dicen que aquí la viscosidad dinámica está regida por esta ecuación. Esto tiene que ver con fenómenos de transportes. Entonces aquí tenemos la fórmula. Pero nosotros sabemos que R es el radio, o sea, tiene unidades de longitud de metro, entonces esto es 1 sobre L cuadrada, ¿verdad?
M nos dicen que es el torque o es el newton por metro, recordar las unidades de torque. Y si tú lo utilizas en el sistema, como ya lo habíamos visto anteriormente en la tabla, en términos de MLT, pues podemos sustituir aquí. ¿Quién es H? Nos dicen que H es la altura de líquido, pues entonces tendría una magnitud de L. Omega dice que es una velocidad angular, es 1/segundo, es 1 entre T. Entonces lo sustituimos de la tabla 2.1 y 2.2 que ya te presenté en el video, o bueno, en esta clase, pues únicamente sustituimos, ¿no? La viscosidad debe tener estas unidades, M debe tener estas unidades, H tiene unidad de L, omega de T a la -1, todo esto en realidad es 1 entre L cuadrada. Simplificas y te das cuenta que tienes las mismas unidades, tanto en la parte derecha como izquierda de esta ecuación. Si eso ocurre, entonces esto es dimensionalmente correcto. Si no lo cumple, tendrías que buscar qué es lo que hace falta para que se cumpla y entonces este número 4pi debería tener esas unidades. Entonces, no sé si recordarán, hay correlaciones que a veces usamos en ingeniería química y nos obliga a meter la densidad en una unidad, la viscosidad en otra unidad para obtener un valor en otra unidad. A eso se refiere, esos numeritos que en teoría no tienen unidades, la tienen, porque se ajustan a través de este procedimiento para ver qué unidades deben de tener para poder usarlas. Entonces, esta es la parte importante de la situación. Aquí luego nos pone otro ejemplo, el flux, dice molar de oxígeno está dado en tales unidades, las concentraciones deben tener tales unidades. Aquí nos pregunta, ¿qué unidades debe tener KLA para que la ecuación sea dimensionalmente correcto? Esto viene en el Ceneval, entonces pues es muy sencillo. Tú sabes qué unidades tiene el flux, qué unidades tienen las concentraciones, KLA, no sabes qué unidad. Simplemente despejas, ¿no? Y cancelas y ya te quedan las unidades. KLA es la constante de transferencia de masa, que muchas veces ya las calculaste usando el libro de Treibal, de otras correlaciones, y es 1/minuto. Entonces, esa es una forma de encontrar. Ahora vamos a otro caso muy importante del Ceneval, el análisis dimensional. El análisis dimensional, más que nada, está relacionado o está enfocado a una situación importante. Tenemos un fenómeno cual sea, y nosotros estamos interesados o sabemos de antemano que hay algunas variables que impactan en el fenómeno que queremos estudiar. Por ejemplo, en esta imagen tenemos una pelotita que está suspendida de un hilo y lo que queremos saber es que si soplamos o pasamos una corriente de aire, pues aquí se va a ejercer una fuerza sobre esta esferita de diámetro D. Y nosotros estamos conscientes de que, pues obviamente, si la velocidad es muy fuerte, esta pelotita, pues se va a desplazar o se va a mover. Si la temperatura cambia, pues cambia la densidad y la viscosidad de la corriente fluida, puede ser aire o líquido. Entonces, la fuerza tiene que depender de estos parámetros. Si la pelotita es pequeña, pues la fuerza que va a sentir la pelotita va a ser más grande. Si la pelota tiene un tamaño muy grande, ni la va a mover el fluido. Entonces a eso se refiere. El análisis dimensional es una herramienta importante porque nos va a permitir a nosotros como ingenieros químicos o ingenieros de procesos cómo extraer la información más relevante de un fenómeno en términos de las variables que lo pueden afectar. Entonces el análisis dimensional nos va a permitir encontrar ciertos parámetros, ciertas relaciones en este proceso que con el tiempo los podemos ir modificando y podemos escalar a partir de maquetas a una escala pues, tipo laboratorio, a una escala piloto y finalmente a una escala industrial. Entonces el análisis dimensional es vital. Y bueno, pues para ello, para hacer ese análisis dimensional, existen dos métodos, tal vez ya los reconocerás, el famoso método de las variables repetitivas y el otro, el teorema de P-Buckingham. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos casos, cómo actúa o de qué tamaño es la fuerza en un fluido con una esfera,
Pero también este es el clásico de tuberías del BIR, en donde tenemos un tubo que tiene una pared rugosa, un cierto diámetro. Este es el perfil de velocidades, las diferencias de presiones en un tramo de longitud L. Pues, ¿cuáles son los parámetros más importantes que gobiernan estos procesos? Es muy importante conocer que estos dos métodos se abordan en la ingeniería química, principalmente a principios de la carrera, donde aprendes, pues de alguna manera, a convertir unidades, a interactuar con los procesos, a despejar, a hacer varias cosas. Pero ¿en qué consiste el método de las variables repetitivas? Pues muy sencillo, es un método que tiene estos 10 pasos. Tú puedes enfocarte primero en determinar la variable más importante, es decir, tú buscas la variable en la que estás interesada, por ejemplo, en la pelotita, ¿no? Yo busco cómo impacta la fuerza en función de las variables del aire, en función del diámetro, ¿sí? Después, tienes que elaborar una tabla en donde pues veamos qué variables o qué unidades del sistema internacional entran en juego. Hay que contar todas las variables que podemos tener en ese fenómeno y de ahí vamos a encontrar los números adimensionales, se conoce. Eso es la resta entre el número de variables totales menos el número de variables fundamentales. Y una vez que ya tenemos este paso, debemos seleccionar las variables repetitivas. ¿Cómo conocemos? Viene mucho en el Ceneval también. ¿Qué es una variable repetitiva? Bueno, solo hay tres. Una variable repetitiva puede ser una variable geométrica. Por ejemplo, el diámetro de la tubería, la longitud de la tubería. Otra variable geométrica, otra variable repetitiva tiene que ser una propiedad del fluido, una característica física. Por ejemplo, la densidad, por ejemplo, la viscosidad. O también una variable cinemática, una variable de movimiento, una variable que tiene una relación de longitud con unidad de tiempo. Generalmente es la velocidad o la gravedad, la constante. Y ya teniendo estas variables, tenemos que buscar las más sencillas, digamos, simples posibles, pero tiene que ser al menos una geométrica, al menos una del fluido y al menos una variable cinemática. Luego, con las variables restantes que ya no seleccionamos, vamos a establecer los números adimensionales. Después, vamos a tomar esas unidades y las vamos a intercambiar y finalmente vamos a tener los números adimensionales. Bueno, esto es la metodología. Ahora, ¿cómo se hace? Vamos a ver el método de P. Buckingham, es algo análogo. ¿Cuál es la diferencia? Son 10 pasos, yo los resumí en 10 pasos igual. La diferencia está aquí en el paso número 6, en donde en lugar de seleccionar variables, que serían las repetitivas, nosotros hacemos un balance de exponentes, un balance de unidades. Y bueno, ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Aquí dice, aplicando el método de las variables repetitivas, determina la cantidad y los números adimensionales formados con las variables involucradas en el flujo de un fluido sobre un cuerpo, en el que la fuerza ejercida sobre el cuerpo es una función de la velocidad, de la densidad, de la viscosidad, así como del diámetro del cuerpo esférico. ¿Quién es mi variable más importante? F, porque nos dice que F es una función de estas cuatro variables de velocidad, diámetro y densidad. Entonces, ¿qué hacemos? Paso número 1, conocemos la variable más importante es la fuerza. Y esa es una función, así como llevaste cálculo, la puedes escribir F, que depende de B, de densidad, de viscosidad y de diámetro. En el paso número 2 colocamos una columna donde diga variables, poniendo en primer lugar a la más importante, F, B, densidad, diámetro. Y aquí nos vamos a sus dimensiones en términos de las variables más importantes o fundamentales del sistema internacional. Entonces aquí ya tenemos la fuerza es MLT a la menos 2, B es L entre T a la menos 1. Y entonces contamos cuántas unidades fundamentales hay. Pues solo hay tres, ML y T. ML y T, pues hay tres nada más. ¿Cuántas variables en total son? Dos, cuatro, cinco.
Entonces, ¿cuántos números adimensionales puedo formar? Pues la resta de 5 menos 3 me queda 2. Quiere decir que yo puedo formar dos grupos adimensionales. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Pues ahora voy a buscar tres variables repetitivas. Ya conozco que puedo formar dos grupos, pero debo formar también tres variables repetitivas. ¿Cuáles voy a tomar? Voy a tomar el mismo número de variables repetitivas que el número de variables fundamentales. Como aquí dio tres, pues debo tomar tres. Voy a tomar las más sencillas. Dijimos, puedo tomar a d. ¿Por qué? Porque es una variable geométrica. Entonces tomo a d. Tengo que tomar una variable dinámica. La más simple es la velocidad. ¿Sí? ¿Por qué más simple? Porque la cuestión es nada más relación de longitud contra tiempo únicamente. Y otra variable repetitiva tiene que ser una característica del fluido, puede ser la densidad y la viscosidad. Nos quedamos con la densidad por ser más simple, porque esta está más complicada. Entonces, de esa manera sabemos que densidad, velocidad y densidad son las variables repetitivas. Entonces, es como si yo las tachara: densidad la tacho, velocidad la tacho y diámetro la tacho. ¿Y qué me queda? Fuerza. Entonces, el primer número adimensional le voy a llamar pi1 y va a ser F entre sus unidades, F entre esto. Y el otro que nos quedó fue viscosidad. Entonces, viscosidad entre MLT a la -1 es el otro grupo adimensional. Y ya los tengo. Ahora lo único que hago es lo siguiente: pues voy a utilizar de las variables repetitivas, diámetro es igual a L. Dice, entonces L es igual a D. Entonces diámetro es igual a L, por lo tanto L lo puedo sustituir como D. ¿Qué la velocidad? Sé que es L entre dt. Ok, pero como yo ya conozco que L vale D, pues entonces T equivale a L entre dB. Entonces T es D entre dB. Y de aquí densidad, masa entre L a cubo, pues busco M. M es densidad L al cubo, pero como yo ya sé que L es D, entonces, ¿qué es lo que hago en este método? Pues tanto L como T y como M las voy a expresar en términos del fenómeno, en términos del proceso. Y lo único que hago al final es, M ya lo conozco, es densidad de cúbica. L es D, T a la -2, D entre dB a la -2. Y vean, nada más simplifico y encontré el grupo adimensional. Este es el principal grupo adimensional. Lo mismo hago para pi2, únicamente sustituyo ahora las unidades correspondientes y me queda esto. Este lo recordarás muy bien, este es el número de Reynolds, solamente de manera invertida. Este es el número que se llama FD o número de fuerza, entonces es otro grupo adimensional. Este es el método, pues en teoría más rápido para hacer análisis dimensional. No obstante, el siguiente método es el que también nos lo dicen en la universidad, se llama teorema de Pi-Buckingham. El teorema de Pi-Buckingham, pues primero tengo que ver cuál es la variable más importante, en este caso la fuerza. La fuerza depende de la velocidad, de la densidad, de la viscosidad y del diámetro. Y entonces ya tengo mi lista de variables, las dimensiones. Aquí, perdón, aquí es densidad, aquí es rho. Y bueno, hacemos lo mismo. ¿Cuántas variables fundamentales hay? M, L y T, pues tres. ¿Cuántos números de variables en general hay? Dos, cuatro, cinco. Puedo formar dos grupos adimensionales. Aquí viene la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que la fuerza, pues yo la escribo como un producto, perdón, un producto de las variables. Y le voy a poner exponentes A, B, C y de minúscula. Esos exponentes son los que yo tengo que encontrar mediante un análisis matemático. Esa es la diferencia entre el método anterior con el teorema de Pi-Buckingham. ¿Y cómo lo hacemos? Pues bueno, lo único que hacemos es meter las unidades. Esto sería la unidad de fuerza, lo ponemos como LT-2. Esto es la velocidad elevado a la A. Esto es la densidad, esto es la viscosidad y esto es la longitud. Aquí hacemos un balance de exponentes, sabemos un balance para M. M aquí tiene una potencia 1, pues buscamos todas las M que puede haber aquí, pues sería M a la B, sería B. Aquí sería M a la C, aquí sería C, aquí ya no hay M.
Entonces m tendría que ser la suma de 1 igual a b más c. Yo tengo que buscar esos numeritos a, b, c y d que nos den este balance. Para L igual, L aquí es 1, aquí L va a ser A, aquí L va a ser menos 3B, aquí L va a ser menos C y aquí L es D. Para T hacemos lo mismo, aquí hay un menos 2, para T aquí hay un menos A, para T aquí hay un menos C. Tenemos un sistema de 3 ecuaciones. Como bien lo mencioné, pues ahora hay que buscar a B y C para poder resolver esto. Pero algo muy importante de este método es que tú sabes que matemáticamente tú tienes que tener el mismo número de incógnitas que de ecuaciones para tener una solución exacta matemáticamente hablando o que haya una solución en un sistema. Aquí, como puedes notar, tienes 3 ecuaciones, pero tienes 4 letras, 4 variables. Cuando ocurre en ese sentido esa situación, lo que nosotros tenemos que buscar o dejar todo en términos de una variable. Se selecciona la variable que tenga más complejidad en términos de las unidades fundamentales, es decir, aquí dejamos todo en términos de la viscosidad, es decir, todo en términos de C. Por lo tanto, pues se nos hace muy fácil despejar B. B es 1 menos C y ya lo tenemos. A también lo podemos dejar en términos de C, sería menos 2 más C. Pero nos falta otra letra, nos falta la D. Entonces la D la despejamos de aquí y conociendo cuánto vale A y B ya de aquí, podemos simplificar y obtenemos a D en términos de C. Entonces A, B y C, A, B y D ya lo tendríamos en términos de una incógnita, en términos de C. ¿Qué sigue del método? Pues como ya encontré A, B, C y D, nada más lo sustituyo. A en términos de C, B en términos de C y D en términos de C. Y ya me queda todo este rollo. De ahí tengo que tener pues bases muy buenas de matemáticas con teoría de los exponentes para arreglar todas aquellas unidades similares, las que tengan todas las letras C, y los voy arreglando. Entonces selecciono todas aquellas que no tienen y pues quedaría B cuadrada, densidad B cuadrado. Luego B a la menos C, densidad a la menos C, mu a la menos C. Esto lo arreglo matemáticamente con teoría de los exponentes. Esto lo puedo pasar dividiendo, ya me queda así y esto queda de esta manera. Y aquí indirectamente salen los números adimensionales. Este es un grupo adimensional, este es el otro grupo adimensional. Y como puedes notar, da lo mismo. El resultado es el mismo si haces un análisis dimensional por el método de las variables repetitivas o por el método del teorema de Pi-Buckingham. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, yo aquí te agrego el siguiente comentario. En ambos métodos se obtienen los mismos resultados, pero cada uno de ellos tiene características específicas. Si nos vamos al método de las variables repetitivas, pues tienes que ser muy, muy cuidadoso cómo seleccionar las variables. No es un proceso tan trivial, no es tan fácil. Si te vas por el método de Pi-Buckingham, este método es más riguroso y puedes equivocarte, puedes tener errores si no tienes un buen manejo del álgebra y sobre todo de resolver ecuaciones. Pero al final, en ambos casos, tú vas a llegar al mismo resultado y por supuesto en ambos métodos el número de Reynolds es curiosidad, se obtiene de manera invertida. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, con ello terminamos esta clase. Aquí tengo otro caso de la tubería, lo puedes ver prácticamente de manera igual, se explica el proceso para el método de las variables repetitivas y llegas a los 4 grupos adimensionales que gobiernan flujo de fluidos. Esto se ve mucho en el teorema de factor de Darcy, que es la rugosidad con respecto al diámetro, la longitud, número de Reynolds y la caída de presión. Si lo resuelves por el método de Pi-Buckingham, también aquí te lo dejo paso a paso, cómo se queda en términos de una sola variable. Y aquí te encuentras los 4 grupos adimensionales. Y nuevamente, pues la recomendación, tú te vas a adaptar al método que más se te facilite. En uno vas a necesitar matemáticas un poco más sólidas, fortalecidas. En el otro caso, pues tienes que tener mucho cuidado al seleccionar las variables. Y bueno, pues con ello terminamos esta clase. Espero te haya gustado.
Todo esto es vital para el Ceneval porque te lleva de la mano cómo se manejan las unidades, cuáles son las unidades fundamentales. Si tú conoces muy bien sobre números adimensionales, conoces sobre unidades, el Ceneval lo pasa sin problema. ¿Por qué? Porque en las opciones múltiples tú tienes que tener bien claro que las unidades sean correctas. A veces la respuesta viene en términos de otra variable que, por ejemplo, te piden volumen y cuando tú usas las unidades que crees que es la respuesta correcta, no te quedan unidades de volúmenes. Entonces, desde ese punto dices, esta no es la respuesta. Pues bueno, espero te haya gustado esta clase y nos vemos en una siguiente ocasión. Saludos.